Muy buenas tardes, estimados amigos. Como cada martes, siempre nos podemos encontrar en este espacio, Conversando con Victoria, que es un espacio de reflexión, de compartir algunos acontecimientos desde nuestra particular opinión y, por supuesto, compartiéndola con los amigos y los seguidores que tenemos aquí en la pantalla y, por cierto, quienes siguen a Global Estudio TV, que tienen algunos particulares propósitos para intercambiar opinión sobre las diferentes cosas que ocurren en nuestro país, desde las diferentes miradas, desde las casas al interior, allí donde están nuestras queridas amas de casa acompañando a sus hijos en el proceso de la escolaridad, allí donde están en los gremios nuestros trabajadores haciendo los esfuerzos posibles para llevar adelante lo que acontece como defectos y como espacios difíciles que tenemos que enfrentar en el país, y también a los amigos que están a lo largo y ancho del territorio nacional escuchándonos y que están preocupados porque es legítimo el preocuparse en estos momentos por la situación política que enfrentamos y por la situación de crisis sociosanitaria que aún todavía enfrentamos y no tenemos cuándo esperar el final, aunque las cosas efectivamente críticas, los espacios críticos han amenguado bastante, debo decir, las acciones desde el Ministerio de Salud a cargo del doctor Hernando Ceballos han tenido un efecto positivo porque la sostenibilidad en los equipos para manejar con prudencia el tema de las vacunas así lo ha permitido. No obstante, debemos señalar que en el tema de salud hay miradas que deben complementarse, que deben resolverse, que deben atenderse y que no están siendo atendidas. Lamentablemente, ustedes saben que las últimas semanas hemos estado ocupándonos del tema educativo, de los defectos en el escenario del manejo de la educación nacional, tanto desde el punto de vista metodológico como instrumental y como políticas de Estado que deben de insertarse de modo transversal a partir del requerimiento de las necesidades que tiene planteadas el Minedu. No obstante, estas características de interconexión, de relación funcional intersectorial no la hemos podido ver realmente, cosa que lamento mucho y que voy a seguir insistiendo, por cierto, a lo largo de todos estos meses que todavía nos faltan para el término del año. Efectivamente hemos hecho llegar incluso al despacho presidencial los aportes, conclusiones y propuestas que desde la Asociación de Psicología de Nuevos Tiempos, por cierto, hemos ido aglutinando, porque efectivamente al término de un evento nacional que hicimos, hemos recogido un conjunto de propuestas que le hemos hecho llegar al presidente de la República y que esperamos tenga acogida, por lo menos en algunos aspectos que son para nosotros fundamentales. Y yo les decía que si bien reconocemos los avances que el ministro Hernando Ceballos ha empezado a articular con los equipos funcionales que tiene trabajando en el Ministerio de Salud, debo decir que la salud sigue siendo un grave escenario de dificultad para la crisis sociosanitaria que enfrentamos. Y esto, estimados amigos, tiene una relación absolutamente intrínseca con la forma de mirar la salud que tenemos en el país. Mientras miremos a la salud como desde una manera respondiente y respondamos solo a la enfermedad, vamos a estar siempre esperando que la enfermedad nos ataque y vamos a estar esperando que la enfermedad sea la que produzca algún tipo de respuesta desde nuestro lado. Tenemos que darnos cuenta que nuestro colectivo humano, la sociedad, tiene marcos de comportamientos que tienen que irse modificando sosteniblemente. Y esto incluye, por supuesto, las formas de vida que le dan calidad a nuestra vida. Si nosotros vivimos desde el entendimiento de qué significa la calidad de vida, entonces nuestra vida tendrá algunos
algunas aristas significativas de protección y de una correcta proyección para adelante. Pero si no tenemos la más mínima idea de lo que significa calidad de vida y creemos que la vida constriñe solamente al nivel básico de la existencia y que por lo tanto nos vamos a reducir a estos 4 aspectos de comer, dormir, defecar y copular, entonces estamos convertidos indudablemente en lo que seguramente muchos sectores a lo largo del mundo han terminado sucumbiendo, y es este comportamiento parasitario de gente que solo se dedica al consumo, y que básicamente ha perdido el norte de dotarle a la vida de esta calidad particular que los humanos tenemos como facultad y como derecho. Y esto, estimados amigos, no es solo palabrería. Quizás puedan ustedes decir, no, pero ¿de qué estamos hablando si lo más importante es la comida? Cierto, es muy importante la comida porque nuestro cuerpo físico, material, no vive si no come. No vivimos, necesitamos procesar alimentos para dotarle de equilibrio a nuestro cuerpo, a nuestra fisiología, a nuestra anatomía. Pero parte de estos alimentos, o sea, un tipo de alimento, es también los resultantes afectivos y emocionales con los que vivimos en la cotidianidad. Nosotros somos seres humanos completos, no somos seres humanos absolutamente anatómicos y fisiológicos y ahí acabó el asunto. Nosotros no tenemos solo que comer, dormir, defecar y copular, queridos amigos. Los seres humanos hacemos otras cosas, como pensar, como sentir, como emocionarnos, como conocer, como recoger información y guardarla, como hacer desarrollo de nuestras inteligencias y compartirlas a través del lenguaje oral, del lenguaje gestual, del lenguaje corporal, en fin, podemos compartir información y también conocimiento y darle el mensaje que queremos a los demás. Fíjense ustedes cómo yo quiero referirme, por ejemplo, a un artículo que he visto aquí en La República del día de hoy. La doctora Gloria Cano dice, no se puede acusar a una persona con declaraciones obtenidas bajo tortura. Y esto, ¿a razón de qué es que ocurre? ¿Por qué hace la doctora Cano estas declaraciones? Efectivamente, porque como ustedes y nosotros hemos podido ver, la acusación sobre terrorismo que se ha repartido a diestra y siniestra después de los 80 por la infeliz ocurrencia de la aparición de estos brotes terroristas que condenaron a nuestro país por mucho tiempo a la oscuridad, al miedo y al terror. En verdad, en esta guerra fratricida, porque es una guerra que hubo pues entre hermanos peruanos, y es en esta guerra, en este enfrentamiento militar en que el pueblo terminó siendo arrinconado por la insanía terrorista, por la insanía que ya no tiene esta condición de humana, porque cuando una persona asesina a otra y pierde de vista la empatía y ya no expresa empatía por el otro y lo que hace es utilizar los mecanismos del terror para, a través de la muerte de uno, asustar a los otros, y esto es lo que aconteció en el país, debemos decirlo con toda claridad. Organizaciones militarizadas que terminaron invadiendo con el terror a muchos pueblos, en donde el poblador y el campesino común y sencillo de nuestros pueblos terminaban como la jamonada del sándwich, en el medio de una guerra en el que, por cierto, ellos eran convidados de piedra, porque llegaban las huestes probablemente militarizadas para reclutar personas, para convencer, persuadir, incorporar soldados en su ejército, y también llegaban desde parte del Estado, en representación del Estado, los otros, para decir, tú te reuniste ayer o antes de ayer o la semana pasada con terroristas, así que vas a ir a pagar por eso. Y pueden decir lo mismo como testimonio miles de peruanos a lo largo del Perú profundo. Y eso lo sabemos.
Y lo saben ustedes seguramente también como yo. Claro, ustedes pueden decir, bueno, a nombre del Estado, unos fueron a defendernos y a representarnos a los que no participábamos en esos ejércitos de intenciones terroristas y que, por cierto, ponían en evidencia no solo propósitos políticos, ideológicos seguramente, pero también militares. Porque las huestes de Sendero en algún momento fueron huestes efectivamente militarizadas y eran entrenadas en estos ejércitos para desarrollar algunas acciones tácticas y estratégicas que pudieran haber estado acordadas y consentidas. Pero no podemos decir que esto fue lo único que aconteció. Si tenemos un poco de reflexividad y capacidad para analizar de modo integral esta situación, también ocurrieron excesos del lado del Estado, y eso lo dice la Comisión de la Verdad con todo lujo de detalles. Y lo que dice el congresista Bermejo es algo completamente cierto. Mucha gente, para liberarse de sus condenas y de sus culpas, terminaba acusando a los otros, a cualquiera. Ya no importaba si era verdad, si era cierto, si lo conozco o no lo conozco. Me ponían una foto delante y yo tenía que decir que sí porque mi vida iba en riesgo. ¿Qué hubiera hecho usted en su lugar? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros de estar frente a aquel que nos tortura y que tiene, por cierto, las particularidades de estabilidad y de seguramente de confianza para desenvolverse y desarrollarse que el Estado le puede dar? Porque si es un militar o un policía y está en sus cuarteles y está en la comisaría y está en su zona de control, obviamente tienen el poder. Y este poder no es solamente el poder de la tortura física per se, no es el poder de quien te subyuga por la violencia física y porque te golpea o te amenaza o te arrincona, porque te corta y te da de puñetos o porque te mete en una mazmorra. No solamente es por este ejercicio de la violencia física, sino pues el ejercicio de la violencia psicológica y mental. Que déjenme decirles, queridos amigos, ocurre. La violencia física y la violencia mental, que son violencias sutiles, que son violencias sublimadas, que la gente muchas veces se niega a darse cuenta de que existe. Y no le llama violencia. Y le terminamos llamando violencia solo al acto agresor físico, le terminamos llamando violencia al puñete, a la bofetada, al empujón o a la patada, que es lo que comúnmente podemos ver, o más allá, por cierto, otro tipo de agresiones con armas punzocortantes o armas de fuego. Pero una palabra, una afirmación, una amenaza, ¿no es violencia? ¿Cierto? Es violencia, por cierto, es violencia psicológica. Y si yo a alguien sometido por mi poder, el poder de ser el policía, el militar, y yo estoy en la posición de poder y tú estás en la posición de fragilidad, mi posición de poder ya te da una escala y un estadio superior de subyugación sobre el que está en posición de fragilidad. Esa posición de poder ya es abrir la puerta a ese ejercicio de violencia. Cierto, usted me dirá, sí, claro, pero nos defienden. Es el Estado que nos está defendiendo. ¿Y qué pasa con el Estado que, en procura de defendernos, por cierto, cuando los militares y los policías nos defienden, cosa que tienen que hacer porque es su tarea? ¿Qué pasa cuando se sienta adelante una persona inocente y acusada, como las miles que ocurrieron en este espacio fratricida, como ustedes recordarán? Es el que les cuento. Hoy llegaba Sendero a reclutar jóvenes y se metía a una casa y tenía que sentarse a conversar con el dueño de la casa, con la mamá, con los hijos, y luego persuadirlos y luego conversar con ellos, y de allí, si es que era posible, llevarse a los chicos, o no, tal vez de repente no fue posible y no ocurrió, o tal vez se llevaron a la fuerza en algunos casos, no lo podemos saber, pero lo cierto es que llegaban a estas casas y luego de media hora podían irse. Quien llegaba al día siguiente con esa información era el ejército. Y llegaba, por cierto,
porque tenían información, porque obviamente tienen informantes, porque tienen información de que allí había acontecido una reunión con uno de los pilares, con los soldados, con el ejército o con los piquetes que tenía Sendero en algunas zonas. Y terminaban siendo también secuestrados. Digo secuestrados, porque no eran detenidos. Muchos miles de peruanos no recibieron boletas de detención y no se les dijo por qué se les estaba llevando detenidos. Por lo tanto, muchas de esas también fueron detecciones que no tenían legalidad ni formalidad. Y muchas de ellas fueron clandestinas, para asustar, para usar el miedo, para atemorizar. ¿Eso no es tortura? Es tortura. Tortura psicológica. Si yo te llevo solo con la amenaza de colgarte el título de terrorista, solo con la amenaza de que posiblemente eres terrorista, ya te llevan enmarrocado y te llevan allí, te someten a un interrogatorio. Toda esa parafernalia que utiliza el Estado a través de sus defensores puede ser, por cierto, también violencia psicológica. Y cuando Gloria Cano, por ejemplo, dice: no se puede acusar a una persona con declaraciones obtenidas bajo tortura, no se está refiriendo a un hecho inventado, es un hecho cierto. Por lo tanto, lo que dice Bermejo cuando señala que hay muchos que dicen fulano me entregó, sutano me llevó, yo vi a pasar a fulano, muchas de esas declaraciones ciertamente fueron extraídas a la fuerza. Si dices que alguien es tu enemigo, tu compinche o tu aliado, entonces yo te voy a soltar. Levante la mano a alguien en el Perú, allí en su espacio en solitario y en su espacio en privacidad. Levante la mano si usted cree que eso no ocurrió nunca. No, ¿verdad? Porque todos sabemos que eso ocurrió y eso acontece no en el Perú, ocurre en todos los países del mundo, creo yo, porque ha ocurrido y lo vemos todas las veces. Vemos cómo la policía puede utilizar mecanismos que están vetados por la ley, pero que le son a veces legítimos para emplearlos en función de cumplir sus propósitos, y esto ocurre muchas veces y eso lo sabemos todos, lo saben también quienes han sido víctimas de esto. Entonces esto revela, queridos amigos, la oportunidad que nos da la vida para sentarnos un momento a reflexionar qué tipo de país queremos, qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de seres humanos queremos construir, perfilar y ir modelando desde las escuelas. ¿No sería importante empezar a reflexionar o vamos a imponernos por el miedo y por el terror de un lado o del otro? Ah, no, bueno, tú usaste el miedo, bueno, ahora yo uso el terror también. Y sacamos las banderas de Borgoño, por ejemplo, afuera, y entonces enarbolamos las banderas federalistas para podernos enfrentar a todo aquello que pinte de rojo. Eso es lo que queremos. Queremos enfrentar un país contra otro en el seno de esta nación que amamos y defender y decimos defender, pero que ni siquiera conocemos, porque nos negamos a conocer. Peor, nos negamos a aceptar a las diferentes personas que habitan en segmentos geográficos territoriales distintos al de la ciudad, por ejemplo. Ni siquiera los conocemos, pero tenemos muchas veces la tentación de descalificarlos. No los conocemos. No conocemos su valía, no conocemos su representación, no sabemos de su legitimidad, pero porque es de allí, podemos descalificarnos. De antemano ya están descalificados. Perceptualmente están descalificados. Ideológicamente, para muchos de los operadores políticos, quizás ese hombre sencillo del campo está descalificado y puede inventar mil y unas mentiras contra él, como fue efectivamente en los tiempos inmediatamente posteriores al 6 de junio, que dio como resultado y ganador a Pedro Castillo. Pues se le dijo a muchos miles de compatriotas a lo largo de la nación que era fraude, que habíamos falsificado, porque no podía ser posible que en esos lugares allí nadie haya votado por la señora Fujimori. Y entonces descalificamos a los peruanos que votaron a favor de Pedro Castillo, porque no, ¿cómo va a ser?
Esa descalificación que obviamente entraña violencia, racismo, discriminación, no ha terminado. No ha terminado y se sostiene en cada una de las afirmaciones que notamos en las redes sociales, que dicho sea de paso, ayer nos tuvo, por cierto, asustados porque las redes se cayeron, buena parte, más de 7 horas estuvimos sin redes sociales. Esto habrá sido realmente importante para quienes están padeciendo ahora de esta adicción a la pantalla. Seguramente esto ha ayudado un poquito a oxigenarse, por lo menos en esas 7 horas. Pero realmente el mundo tiene todavía mucho por reflexionar en este punto, queridos amigos. Yo voy a retornar después de un par de minutos de comerciales con ustedes, con este interesante tema que seguramente nos va a hacer reflexionar. Muchas gracias, retornamos. La pensión alimenticia es todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de nuestros hijos y al cónyuge. Es un deber del progenitor cumplir con su obligación. Si estás en el extranjero o en el Perú y deseas demandar, el estudio jurídico del Dr. Richard Rubio te atenderá. Muy bien, ya estamos de regreso, muchas gracias. Y les estaba refiriendo que la situación en el país se ha tornado sumamente virulenta. Es una pena que el Congreso de la República despliegue todos sus mejores esfuerzos con el intento de vacar al presidente Castillo, por cierto, socavando a su equipo ministerial, haciéndolo con subterfugios baratos y absolutamente falsos, utilizando los medios de comunicación como loroparlantes para decir lo que ellos creen que debe decirse para convencer a la población de que están haciendo lo correcto. Lamentable que no se tenga en cuenta que los congresistas de la República tienen una función que deben de cumplir, que se tiene que legislar en función de lo que corresponde a las necesidades que el país tiene. Necesitamos que se legisle para resolver los grandes problemas que todavía persisten y que, por cierto, ahora están duplicados por causa de la condición sociosanitaria que vivimos. No puede ser posible que los intereses políticos partidarios pesen más que el propósito político en esencia ideológico que seguramente debe haberlos convocado a los políticos para tener una participación activa importante en la búsqueda de soluciones. Esto es tan importante que nos demos cuenta y, ojo, estimados amigos, es importante darnos cuenta de cuándo efectivamente habíamos elegido a un congresista en el Partido de Renovación Popular, o en Fuerza Popular, o en Acción Popular, o en lo que usted quiera. Ha elegido usted a un congresista para que se pelee permanentemente con el Ejecutivo y pueda doblegar al Ejecutivo y terminemos con 5 años peleándonos sin haber avanzado un ápice. Porque no solo no avanzamos, seguramente vamos a retroceder si no dejamos que el gobierno de Castillo se ordene. Tenemos que reconocer que el gobierno de Pedro Castillo está desordenado, ciertamente. Está desordenado y hay cosas que se deben hacer que no se están haciendo.
hay cosas importantes que se tienen que resolver, que se tienen que rectificar y no se están rectificando. Esto es importante saberlo y usted y yo lo sabemos, porque lo sentimos en las calles, lo sentimos en el mercado, lo sentimos en nuestras tarifas que tenemos que pagar, y esto es resultado del descontrol, del despropósito político que estamos viendo entre el Ejecutivo, que está tambaleante porque es necesario decirlo. Está tambaleante porque todos los días los medios de comunicación se dedican a socavar la confianza de la ciudadanía en su gobierno. Porque todos los días los canales de televisión creen tener esa libertad de expresión. Señores de la prensa, no es libertad para desordenar, para descalificar, para mentir, para inventar situaciones políticas solo para convencer y calmar los apetitos de quienes probablemente financian esos canales. Y esto obviamente tiene su correlato natural y su resultado. ¿Cuál es el resultado? Si yo todos los días le digo a usted esto es amarillo, 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 y se lo digo los 300 días del año y todas las horas del día, aunque sea rojo, usted va a repetir que es amarillo. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama manipulación. Esa manipulación psicológica y mental que se dice, que se hace a través de los medios de comunicación, bajo la fachada de libertad de expresión, tiene efectos. Tiene efectos en unos y en otros. En unos porque los prepara para la defensa y para la guerra y los alista para golpear y defender y por cierto, empezar una guerra que no va a terminar. Y para los otros alimentando su rabia y su odio para empoderarse con ello y hacer más y más grave el conflicto y la distancia. Queremos políticos inteligentes, por Dios santo. Queremos políticos que usen las pantallas de la televisión de modo conveniente, no se peleen con los periodistas, debatan con ellos en el escenario del canal de televisión y demuestren que efectivamente ustedes tienen la razón. Yo convoco desde aquí a los ministros, atrévanse, sabemos que son enemigos, sabemos que van a decir lo que la gente tal vez está escuchando ya todos los días, pero los ministros tienen que estar preparados para poder desnudarlos en directo, en vivo y en directo. No están preparados, no les voy a... Yo estoy de acuerdo con que no les dé publicidad, ya bueno, no les da publicidad porque no les da para comer, porque van a seguir cacareando sus miserias. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Nos callamos y le dejamos que ellos sigan envenenando las mentes y los cerebros de los ciudadanos a lo largo de la República y metiéndoles miedo como está ocurriendo? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Cruzarnos de brazos. Ya, vamos a pelear con el Congreso entonces. Oiga, pelear con el Congreso representa dispararse a los pies, déjenme decirle. ¿Por qué dispararse a los pies? Porque Perú Libre, ni Pedro Castillo, ni sus esfuerzos políticos para organizar partidos, tienen la mayoría congresal. Y entonces, si no tienen la mayoría congresal, ¿cómo pretenden obtener respaldo de proyectos de ley que van en beneficio del país a lo largo del territorio y que probablemente los pueblos están esperando? ¿Cómo pretenden? Porque lo que aquí tenemos que subrayar y nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos años, que usted podría pensar, no, pero si es algo bueno para el país, en eso se pondrán de acuerdo al menos. Sí, eso es lo que yo esperaría y probablemente usted. Pero esto no es lo que acontece, ¿sabe usted por qué? Porque lo que nos gana es la miseria mental que ocurre en muchos cerebros. Y es, no te voy a decir que sí, aunque tengas la razón. No te la voy a dar porque no me da la gana, porque tú eres mi enemigo. Como tú eres mi enemigo y yo estoy peleado contigo, pues no te voy a dar la razón, así la tengas. ¿Le parece conocido? ¿Ah? ¿Se acuerda usted de esos 73 congresistas que antes votaban a mano militar y porque alguien les ordenaba detrás de la pantallita y del WhatsApp de la botica? ¿Recuerda? Pues no les importó el país.
Y muchos de ellos, a los que no les importa el país, están en el Parlamento, queridos amigos, con otros partidos políticos, tal vez, ojo, hay que mirar otros partidos políticos, porque lo que tenemos en el país son remedos de partidos políticos. Remedos de partidos políticos porque usan la fachada de un partido político y lo usan como vientre de alquiler. Hernando de Soto, ¿dónde está usted? ¿Se fue? ¿Ya se fue? ¿Se despidió de Avanza País? ¿Dónde están? Ahí donde están esperando al próximo candidato que venga a comprar la franquicia para usarla. Eso es lo que tenemos, franquicias políticas, no partidos políticos. Y hacia ello tenemos que ir para desmoronar ese aparato, ese andamiaje falso, mentiroso y estafador. Porque nos están estafando con la política, nos están engañando. Nos dicen que uno se llama Renovación, que otro se llama Fuerza Popular, que otro se llama Avanza País, que otro se llama etcétera y etcétera. Nos engañan. Pero son intereses particulares que están formando fila detrás de ciertos acontecimientos que el país tiene que enfrentar, porque claro, yo tengo mi partido por si acaso y aquí se juegan mis intereses, los míos, el de mi nombre y apellido, Juan Perico y Palote. El dueño del partido es el que dice lo que se hace y el que dice lo que no se debe hacer, porque no es un partido político, porque los demás no piensan, no reflexionan, no razonan, no opinan. No, si razono y opino me botan del partido, porque el dueño dice, yo tengo que decir amén. Pues bien, es importante que lo evalúen los congresistas, pero si tenemos congresistas, por Dios santo, que probablemente, no sé cuán dificultosa puede ser su razonabilidad y ese diseño neuronal que tienen en el cerebro, que ha sido un regalo de Dios, en algún momento puede echarse a andar de modo productivo para que piensen un poco en el país y razonen un poco y piensen que mis peleas particulares, partidaristas, políticas entre mi organización y la organización que dirige el país, no importa sino los miles de ciudadanos que a lo largo de la República esperan la solución a sus problemas. Tenemos que seguir enfrentándonos a estos acontecimientos que lo único que hacen es arrancharse, pareciera esa pierna de pavo. ¿Cuál es la pierna de pavo? Que se la quieren arrancar entre unos y otros. No, yo te vaco, no, yo te tumbo, yo te cierro, yo te vaco, yo te cierro y yo te vaco. Claro, ahora nos quieren llevar de las orejas a esta interpretación auténtica de la Constitución cuando quieren eliminarle la condición al presidente de la República de utilizar esta que es una variable de equilibrio de poderes. No, ya no, el presidente ya no va a tener ningún poder. Entonces los próximos presidentes van a saber que no hay equilibrio de poderes. ¿Y esto a dónde nos lleva de repente? Si admitimos, como efectivamente señaló la Comisión de la Verdad, que hay afirmaciones que se obtuvieron bajo tortura, no es tan exigente, no es una exigencia superior de inteligencia ponerse a pensar que muchas de esas informaciones fueron, por supuesto, falaces, mentirosas, para salir de prisión, digamos que legítimas. Porque ¿quién no se defiende? Pues está defendiendo su vida. Si adelante tengo a un fulano que me quiere matar y me dice que si no te voy a matar y te dejo libre, si me dices quiénes son tus aliados. Bueno, invento pues. Habría que estar en su lugar para saber si podemos resistir o no. De repente usted haría lo mismo, yo también. Porque vamos a defender la vida. ¿Quién quiere hacer lo contrario? Solo cuando recordamos las torturas que los españoles hicieron, por ejemplo, con Micaela Bastidas, Túpac Amaru y sus hijos, a los que sometieron a visualizar la tortura de los padres, los sometieron a los hijos, que le cortaron la lengua a Micaela y que le extrajeron y que arrancaron sus miembros a Túpac. Eso lo sabemos porque fue leído con toda claridad y con lujo de detalles, porque lo vio. ¿Quién lo escribió? La memoria de su hijo, de Micaela Bastidas y Túpac Amaru, fue quien lo escribió, se lo contó así con su puño y letra porque fue apresado y le dijeron, te disfruta de la suerte de ser apresado porque tú también debiste morir. Y sin embargo él se tuvo que quedar para narrar sus memorias y decía, algún día si esto llega a mano de alguien que se entere realmente de lo que ocurrió. Claro, pero eso ocurrió con nuestros peruanos, con nuestros ancestros.
ocurrió con gente que tenía amor por la patria y que pudo morir aguantándose el dolor en este esfuerzo de tortura tan increíble y tan inhumano y con tanta crueldad que fue hecha por los soldados españoles en ese tiempo. Y que usted recuerda perfectamente que aquí hubieron muchos peruanos que dijeron, ay, por favor, no hay que contarle al representante de la corona española, hay que contarle esas cosas, porque no, ¿para qué? Porque si tú no conoces, ¿qué defiendes? ¿Qué puedes defender si no conoces? Tienes que conocer. Cuando conozcas, tendrás la oportunidad para reflexionar. Si tu giro del cíngulo, si tu hipocampo y tus neuronitas espejo trabajan como deben trabajar y pueden, por lo tanto, tener empatía, van a reflexionar de modo correcto. Sí, claro, no funciona porque, lamentablemente, en nuestro país hemos tenido pues un sistema educativo bastante laxo, desprovisto de la reflexividad, y no hemos trabajado para el entrenamiento de esa corteza prefrontal tan importante que hace la tarea y hace que la amígdala cerebral, cuando prepara las emociones, no expulse rudimentariamente las emociones, sino las frene, las modele. Cuando no tenemos ese entrenamiento, terminamos siendo rudimentarios, primitivos, burdos y a veces brutales en nuestras expresiones conductuales y hasta verbales. Porque yo no entiendo cómo es que pueden calificar de terrorista a alguien cuando no hay una sola prueba que diga que es terrorista. Lo que sí entiendo es que hay propósitos políticos. Lo entiendo. Y entiendo que los propósitos políticos puedan ser la motivación de algunos partidos. Por cierto, existen gracias a ellos. Pero lo que no puedo entender es que, exceptuando los propósitos políticos partidarios, estos tengan tanto peso que puedan liquidar el propósito humano, el propósito de buscar la vida saludable, el propósito de buscar la vida buena de los peruanos. Cuando un partido político se forma, queridos amigos, entendemos, seguramente usted también lo piensa, qué bueno, de repente quieren hacer cosas buenas. Pero esas cosas buenas solo las vamos a ver en el ejercicio de los hechos, en el terreno de los hechos. Si no las vemos allí, probablemente es que no ocurrió. Dígame usted, ¿qué acto de servicio a la comunidad, a la vida saludable, al Perú, a las comunidades, hace Fuerza Popular a lo largo de su existencia? ¿Qué servicio a la comunidad hace? ¿Le conoce alguno? La señora Fujimori vive, por su propia declaración sabemos, vive de su partido. Bueno, la gente le paga, los fujimoristas, que ahora son de Fuerza Popular, depositan su platita y ella vive de esa platita. Y ella tiene que trabajar, se supone, pensando, escribiendo, haciendo algo útil. No le conocemos otro trabajo. Ella dice que su trabajo es Fuerza Popular. Bueno, seguramente en eso habrán convenido en sus congresos estatutarios, están comprendidos en su práctica, en su praxis política. Ahí se entiende que los políticos viven del partido. Probablemente todos, no solo ella, seguramente otros más vivirán de su partido. Entiendo. Porque no hay declaración en otro sentido, ella no trabaja en otro lado, salvo precisamente como lo ha declarado, ella trabaja ocupándose del partido. Y yo quiero preguntarle, si se ocupa del partido, me parece bien porque el partido está hecho por gente, seres humanos, peruanos, y también se ocupa de los peruanos que no son de su partido, quizá no le importe, pero estamos aquí, existimos. Y entonces es importante, queridos amigos, que echemos a mirar un poquito los partidos políticos, cuánto de beneficio le reportan a los seres humanos y peruanos mortales que habitamos en esta cotidianidad en la que nos obligan a transitar todos los días, tanto los congresistas, porque, oiga, yo escucho, por ejemplo, cierren el Congreso, lo escucho todos los días, y lo vengo escuchando desde gobiernos pasados. Cierren el Congreso, sale otro Congreso, cierren el Congreso, sale el otro, cierren. Aquí no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo nunca. No existen partidos políticos que escojan
candidatos congresales que puedan tener capacidad para la reflexividad y para decir un momentito, mi partido político se equivocó, yo voy a proponer que corrija. También necesitamos hacer esa mea culpa, ese examen para adentro. ¿O es que la violencia generalizada en el país nos está afectando tan gravemente que nos ha convertido en marionetas de agresión, unos con otros? Yo te golpeo más y soy mejor si te golpeo más. Tú me golpeas más y me atacas con mejores armas y entonces probablemente me ganes, ¿no? Sería bueno, por ejemplo, que los congresistas explicaran, a mí particularmente me da, digamos, desde mi sensación personal, me da pena la utilización de la chica Rosángela en Fuerza Popular. Me da pena porque creo que es una chica de extracción popular que probablemente necesita un espacio para crecer. La veo relativamente inteligente en algunas apreciaciones, equivocadas, políticamente entrenada por las huestes fujimoristas que vienen de organización política fascista, por supuesto, y eso ya lo sabemos. Entonces esta chica, digo, me da mucha pena porque quizás no está mirando con el lente natural que tiene, está mirando con el lente que le han prestado. Repito, prestado. Porque no se crea, señorita Rosángela, que le han regalado ese lente. En algún momento ese lente se va a triturar y va a caer. Y usted va a mirar las cosas con una realidad diferente a la que lo ha visto hasta ahora. Quizás en ese momento pueda ser capaz de empezar a reflexionar. Reflexionar no es patrimonio de ningún partido. Todos los peruanos, todos los seres humanos, todos los habitantes del planeta podemos reflexionar. Pensar sobre lo que hicimos antes, sobre lo que estamos haciendo ahora y sobre lo que a partir de hoy, de lo que yo hago, voy a construir para mañana. Si yo soy capaz de reflexionar, probablemente soy capaz de actuar con corrección. Si no soy capaz de reflexionar y mi cerebro no está en ese diseño neuronal de reflexividad, de trabajo, de dinámica entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y trabajando para producir la empatía que necesitan tener los políticos con relación a lo que hacen. Cuando hablamos de los políticos, normalmente la gente habla de los ladrones que están en política, de los que han usado a la política para ejecutar sistemas de ratería. Yo no estoy hablando de esos políticos, yo hablo de los políticos en general que probablemente alimentó el entusiasmo de algún político que está en el Congreso y que seguramente está en algún partido político también. Y yo quiero dirigirme a esos seres humanos, a esos colectivos humanos que están agrupados en los diferentes partidos políticos que el Perú tiene. Yo estoy segura que muchos de los que están en esos partidos, que militan o son adherentes o son afiliados o son simpatizantes, creen fielmente en los propósitos positivos que les proponen sus dirigentes y líderes. Creen. Yo quiero pensar que están convencidos que lo que dicen sus líderes es lo correcto y es lo que conviene para el país. Porque de otro modo me parecería pues una demostración de suicidio que yo elija a alguien que sé que va a hacernos daño. Yo estoy convencida que ustedes eligen a alguien porque cree que va a hacer algo bueno. Porque sería realmente muy miserable que usted elija a alguien sabiendo que nos va a hacer daño. Sería realmente perverso. Y yo no creo eso. Yo creo que los peruanos que votaron por Keiko Fujimori realmente están convencidos de que es una buena persona y que quiere hacer bien las cosas. Quiero creer eso. Probablemente todos no lo crean todo. Los que están más cerquita saben por dónde va la cosa. Pero los que están más lejos, los que están ahí mirando en su pantalla, los que votan, los que reparten los volantitos, los que pegan sus afiches, los que hacen la campaña, son gente de buena fe, probablemente. Son gente que quiere hacer las cosas, que quiere que su país esté bien, que quiere tener su platita, su trabajito, que quiere estar bien, en fin. Y yo estoy convencida de que eso es así. Y no es solamente en ese partido, en todos los partidos. Pero ¿dónde está el asunto entonces? El asunto está en que tenemos que elegir como dirigentes y líderes
a aquellos cuya vida sea un libro abierto y nos diga realmente si es la persona que creemos que es. Claro, usted me dirá, no, pero sí, porque Fujimori acabó con el terrorismo y por eso creemos en él. Pero curioso ese terrorismo que acabó con Fujimori, ¿no? Curioso, porque cada vez que postula Keiko y cada vez que está a punto de perder la elección 15 días antes o 20 días antes ocurre un ataque terrorista. Y resulta que el terrorismo no estaba muerto, que no lo acabó Sendero, no lo acabó Fujimori. No, pero cada vez que postula Keiko, 15 días antes, cuando las encuestas dicen que está perdiendo, mire los datos electorales, revíselos. 15 días antes ya hay un acto terrorista. El terrorismo va a venir si no gana Keiko. ¿Cómo se llama eso? Manipulación psicológica. ¿Le tenemos miedo al terrorismo? Sí, usted y yo, todos le tenemos miedo al terrorismo. Nadie quiere volver a vivir como los 80, con apagones, con miedo, con amenazas. Nadie quiere vivir ese momento, por cierto. Pero se han puesto a pensar cuántos de esos actos terroristas en este tiempo de primavera democrática son realmente de Sendero o de dónde vienen. Reflexionemos. Es gratis, no se nos cobra por pensar. Hay que utilizar ese maravilloso cerebro que Dios nos ha regalado con el diseño natural. Hay que usarlo de modo conveniente. Reflexionar, recoger los datos de la historia. Recoja los datos de la historia. No deje que se la cuente nomás allí, su esquina favorita, porque su esquina favorita le va a contar las cosas de acuerdo a como le conviene. Búsquelas en las otras esquinas también. Reúna todo y arme su rompecabezas con su cabeza solito. Construya su reflexividad. Libérese de ese dominio psicológico manipulador perverso que ocurre desde las pantallas de su televisión y que entra a sus hogares y puede manipular su cerebro de manera violenta, porque eso también es violencia. Decíamos, esa violencia que vive el país en este momento, de los congresistas de la República contra los ciudadanos porque amenazan a su presidente, amenazan a los ministros, te voy a vacar, te voy a vacar, te voy a vacar, te voy a sacar. Lo interpelaron al Maraví y le dijeron desde la A hasta la Z con 7 preguntas que tenía que contestar. El hombre fue muy puntual a declarar y contestar las 7 preguntas. ¿Les importó la respuesta? No, les importó un pepino partido en 4. Entonces, ¿para qué preguntas si no vas a escuchar la respuesta? Les pregunto a los congresistas, ¿para qué preguntan si no van a escuchar las respuestas? Porque no les importa la respuesta. ¿Qué quieren? Simplemente bajarse a Maraví. ¿De qué lo acusan? De terrorismo. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el Estado? Que no es terrorista. Por eso está libre y por eso es ministro. Esos son los hechos fácticos. No, pero fue terrorista. ¿Cuándo fue terrorista? Fue acusado de terrorismo. Pero no fue terrorista. ¿Que ahora todos los dirigentes sindicales son terroristas? Claro, para determinadas miradas, estos pueden ser terroristas. Oiga, les recuerdo que Yude Simón fue ministro, premier, en el gobierno, en el régimen de Alan García. ¿Recuerdan ustedes? Y él fue acusado de terrorismo y purgó pena de cárcel. No estaba acusado nomás, purgó pena de cárcel por terrorismo. Ya lo olvidamos, pero gobernó con Alan. ¿Y acaso a Alan lo quisieron vacar porque tenía un terrorista y un acusado de terrorismo ahí como ministro? ¿Se acuerdan? Que estuvo relacionado en los hechos del Baguazo, que dicho sea de paso ya nos hemos olvidado, pero que tiene sus tentáculos todavía. No, pues. Entonces, la historia la hacemos todos. Y tenemos que leer la historia tal cual es. La historia no la podemos manipular con nuestras emociones. Claro, nuestras emociones nos van a decir una cosa o la otra y probablemente nos impulsarán a creer de una manera. Pero le pido encarecidamente a los peruanos que nos escuchan, libérese de ese dominio manipulador perverso. Libérese de esa comunicación malsana que desde la esquina política convenenciera viene para hacer que su cerebro piense y actúe como a ellos les conviene. Libérese de ellos. Empiece a tomar poder con su propio cerebro. Tome el control. La violencia no nos puede seguir sometiendo.
Esa es violencia psicológica, esa que ejecutan los medios de comunicación masiva, Canal 2, Canal 4, Canal 5 y todos los canales, incluyendo el 7 que no ha sido corregido. Señor presidente, levanto mi voz de protesta. ¿Cuándo va a corregir lo que hace el Canal 7? El Canal 7 debe estar al servicio del Estado, ¿o a servicio de quién está? ¿Quiénes dirigen la línea editorial de Canal 7? Señor presidente, convóquelos a su despacho, hay que poner las cosas en su lugar. Entonces, lo que dicen los canales, estos canales de prensa abierta, los periódicos incluido, dicen lo que les conviene decir, porque hay intereses detrás. Usted sabe que todo tiene un dueño, ¿cierto? Todo tiene un dueño, hay intereses detrás. El dueño no va a querer que sus empleados hablen en su contra, usted sí. ¿Usted sí? ¿Usted que tiene una tienda o un restaurante, contrataría a un mozo que hable en contra suya? ¿O contrataría a la mesera muy cariñosa, pero que hable en contra suya y trabaje en contra suya? No, ¿verdad? No, porque sería una locura. Pues bien, estos también tienen dueños. Y los empleados trabajan para sus... No me vengan con la monserga y que la libertad de expresión. Por favor, la libertad de expresión es un derecho y una facultad que yo voy a defender siempre. La libertad de expresión con la verdad, no la libertad de expresión con mentiras. No la libertad de expresión para transmitir falsedades todo el tiempo y conminar la mente de los peruanos que escuchan y que terminan sucumbiendo a esa violencia psicológica que nos termina arrinconando y nos pone contra la pared. Ya estamos viviendo un momento tan complicado y difícil, porque estamos viviendo un momento muy complicado, porque la crisis sociosanitaria, queridos amigos, nos ha puesto contra la pared. Ahora no solamente nos miramos en la pantalla. Si no es el móvil, es el celular, si no es el móvil, es la pantalla de la computadora, si no es el televisor. Y salteamos del televisor al computador y del computador al móvil. Y eso nos está poniendo en riesgo, en grave riesgo de la salud cerebral. Porque estamos en consumo intelectual pasivo, estamos fragilizando la barrera hematoencefálica y eso lo saben los profesionales de la salud, que hoy tienen que ser convocados para empezar a hablar también de otras cosas, no solo de la vacuna, por Dios santo. Doctor Hernando Ceballos, tenga la gentileza de ocuparse de la salud mental también. Yo valoro los esfuerzos que se están haciendo, pero lo conmino a convocar a profesionales de la salud mental para que eso sea protegido. La educación virtual en este momento se está convirtiendo en un arma mortal contra la salud cerebral. Necesitamos que se resuelva. Necesitamos que esa prensa oficiosa que está obrando por intereses particulares y malsanos pare de hacer violencia contra la salud mental de la población. Necesitamos que los congresistas y los políticos paren de ejercer violencia política contra los ciudadanos. Nos están obligando a vivir en estado de inestabilidad. Nos están obligando a vivir en estado de desorden y de inarmonía. Ese bienestar, la OMS señala, y en eso estamos de acuerdo, la salud mental encarna bienestar social, emocional, capacidad para la armonía, para trabajar productivamente, para pensar adecuadamente, para relacionarme con las personas de forma adecuada. Eso entraña salud mental. Y la salud mental en este momento está bajo ataque. Ataque político contra la salud mental, ataque comunicacional contra la salud mental, ataque desde la educación virtual contra la salud mental. ¿Hasta cuándo quieren obligarnos a los ciudadanos a seguir soportando como víctimas este ataque? Levanto mi voz y conmino al presidente Castillo, perdón por el término, le ruego al presidente Castillo si es preciso, pero convoque usted a sus ministros de salud, de educación, a los ministros para que empiecen a hablar un lenguaje común. Le pido encarecidamente a la vicepresidenta Dina Boluarte que convoque a los operadores políticos que tienen a su alcance para que tendamos los puentes con el Congreso de la República. No van a conseguir nada enfrentándolos, no tienen los votos. Y entonces vamos a terminar en una guerra sin cuartel otra vez. Necesitamos que eso se resuelva con reflexividad, con sensatez, con madurez política. La salud mental en el país está en una condición de riesgo. La violencia se ha generalizado en todos los escenarios. Necesitamos que eso se detenga.
Yo con esto termino, queridos amigos. Ha sido un programa en el que hemos tenido una especie de soliloquio, pero alguien tiene que decir lo que corresponde. Les agradezco mucho. Me voy y nos veremos la próxima semana. Esperamos que el panorama esté un poquito más ordenado para todos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes.